profesor, compañeros, sean bienvenidos a este video explicativo sobre nuestro informe académico número 2 titulado Procesos de producción simulados utilizando Flexing y Minitab. Lo primero que debemos hacer es establecer los elementos que se utilizarán para representar la producción de mermeladas. Iniciaremos insertando un source para la recepción de la fruta, seguido de un queue para la simulación del almacenamiento temporal de los insumos. Continuamos con un processor para la cocción, seguido de un conveyor para la sección recta para el transporte. Seguido de esto vamos a agregar nuevamente un processor para el control de calidad, luego un conveyor con una sección recta para el transporte. Seguido de esto vamos a colocar nuevamente un processor para el llenado de los frascos y uno para el sellado. Luego una sección curva para el transporte, seguido de un processor para el etiquetado, nuevamente una sección curva para el transporte, un queue que va a simular el almacenamiento temporal antes de que se envíen las mermeladas, y luego un sink que va a simular el envío de los productos. En segundo lugar, vamos a asignar los nombres a los elementos ingresados. Como pueden observar, los círculos rojos indican el nombre de cada elemento. Estos son: primer almacén, cocción, control de calidad, llenado, sellado, etiquetado y el segundo almacén. También vamos a colocar 3 robots y 2 operarios. Los pueden observar en los círculos de color verde. En tercer lugar, vamos a realizar las conexiones requeridas. Vamos a utilizar el Connect Objects para conectar elementos entre sí, y también el Connect Center para conectar elementos hacia los operarios. No olvidemos también que debemos activar el Use Transport en los elementos requeridos. Finalmente, podemos ver el proceso productivo de la mermelada, el cual comienza por la recepción de la fruta, la cual es almacenada temporalmente hasta que un robot se encarga de llevarla a la primera operación, que es la cocción, realizada por el primer operario. Luego de esto se transporta hacia el control de calidad, el cual será realizado por otro operario. Si el producto pasa con los controles debidos, llega al área de llenado y sellado, realizado por 2 robots. Luego de esto es transportado en una cinta curva para llegar a la zona de etiquetado. Luego de esto vuelve a ser transportado en una cinta curva hasta llegar al segundo almacén, donde un operario se encargará de llevarla hasta la zona de envíos. Una vez enviado el producto, finaliza el proceso. Bueno, ahora les mostraré el ejercicio número 2, que es la línea de producción que simularemos. Será la fabricación de botellas, que lleva un área de almacenamiento de la materia prima, 2 áreas de transformación, donde se fabrica la preforma y el moldeado, un área de acabado, donde se realizará el enfriamiento y el llenado de las botellas. Luego tenemos una tercera área de etiquetado e inspección y finalmente un almacén. Primero, comencé con el elemento source, luego insertaré el objeto queue. Para el primer área de transformación, añadiremos 2 procesadores. Para la segunda área, usaremos 2 multiprocesadores. Luego pasamos al área de acabado de inspección, representados por 2 procesadores más. Y como objeto final, añadiremos un rack, que representará nuestro almacén. Una vez que tenemos todo colocado, conectamos todos los objetos, le damos clic a la opción A de Connect Object, luego seleccionamos nuestra ruta. Una vez que tenemos seleccionada la ruta, añadiremos un montacargas para el traslado de la materia prima hacia el área de transformación. Otro que trasladará el moldeado hacia el área de acabado, un tercer montacarga para el etiquetado y luego el de inspección, y por último un transporte que llevará las botellas que cumplan con los estándares hacia el almacén. Vamos a la opción de Connect Center Ports y unimos los objetos asignados con su transporte de ayuda. Y por último, verificamos que los objetos tengan el Use Transport activado. Finalmente podemos darle clic a la opción Run y ver que funciona el proceso.
Proceso de simulación de tesis en Flexim. Tesis 1. Reciclaje de caucho y elaboración de impermeabilizante. Diseño de una línea de producción de un impermeabilizante para concreto a base de llantas recicladas. Emplearemos la simulación de Flexim para modelar el proceso productivo actual y proponer mejoras. El cursograma analítico desarrollado permitió visualizar cada etapa del proceso y sus tiempos determinados. Además, se utilizará Minitab para el análisis estadístico de los tiempos de producción, facilitando las tomas de decisiones basadas en datos. Ahora quiero proceder a explicar nuestro cursograma analítico de proceso de nuestra tesis, la cual tiene como base el reciclaje de caucho y elaboración del impermeabilizante. Entre las acciones para dicho proceso está el almacén de neumáticos limpios, la quitadora de alambre, la trozadora, la trituradora, la granuladora, el separador de fibras, el tamizado, el almacén de caucho reciclado, la mezcladora, el envasador y por último vendría a ser el almacén de baldes impermeabilizantes, cada uno con sus respectivos tiempos, los cuales están siendo mostrados en pantalla. También se han tomado 45 muestras de tiempos por cada uno. Y en base a a sus tiempos, se ha llegado con la media y la desviación de cada uno. Por parte del almacén de neumáticos limpios, por sus tiempos, se ha dado con la respuesta de que la media equivale a 245,6. Por otro lado, su desviación equivale a 8,88. Por parte de la quitadora de alambre, su media es equivalente a 270,4, mientras que su desviación es equivalente a 5,81. Por parte de la trozadora, en base a los tiempos utilizados, su media equivale a 600,4, mientras que la desviación equivale a 600,23. Y así con todos los casos. Ahora vamos a proceder a sacar los valores aleatorios en el Minitab en base a la media y a la desviación estándar que hemos sacado del cursograma. Para esto, primero lo que vamos a hacer es ir a la opción de cálculo, seleccionamos la opción de datos aleatorios y normal. Luego de esto vamos a proceder a colocar la cantidad de muestras que queramos utilizar, en mi caso será 45. Luego vamos a seleccionar la columna que uno quiera usar, en mi caso es la P10, o que pueden usar la C1, la C2, dependiendo de las columnas que estén usando. Luego procedemos a colocar la media, en mi caso es 306,47. Luego procedemos a seleccionar sacar, para posteriormente salirles los datos aleatorios dependiendo de la cantidad de muestras que hayan que utilizar. Si seleccionan 20, les van a salir hasta la columna 20, hasta acá. Si seleccionan 24, es hasta acá. Luego de esto, vamos a aplicar lo mismo con todas las columnas restantes, para luego empezar a sacar una media y una desviación estándar más precisa que la que se puede sacar en el cursograma. Para esto vamos a proceder a colocar la opción estadística y luego colocamos estadística básica y mostrar estadísticas descriptivas. Luego vamos a proceder a colocar la variable o columna que queramos utilizar, puede ser la P1, P2, dependiendo de lo que estemos usando. Seleccionamos, luego nos vamos a la opción estadística y nos vamos a asegurar de que las únicas opciones que estén marcadas con un check sean media y desviación estándar. A su vez que el número de valores presentes y valores faltantes. Los demás los dejan en blanco, ya que por lo general siempre les va a aparecer varias opciones marcadas. Solo tienen que asegurarse que solo estén marcadas las que acabo de mencionar. Luego colocamos aceptar y aceptar nuevamente. Y más o menos les tendría que quedar algo así, dependiendo de los datos que cada uno utilice. En mi caso, me sale que la media sale de 270,85 y la desviación de 5,76. Mismo caso va a ser con la columna 2, columna 3, hasta la cantidad de columnas que cada uno haya utilizado. Bueno, para llevar a cabo esta simulación efectiva del proceso de reciclaje de caucho y la elaboración de impermeabilizante en flexing, incorporamos datos estadísticos precisos que reflejaron la realidad operativa de cada proceso. Los datos descriptivos como la media y la desviación estándar obtenidos en el Minitab fueron fundamentales para configurar las distribuciones de tiempo en la simulación. Bueno, empieza por la entrada de neumáticos por reciclar, se conecta con el almacén de neumáticos limpios. Los neumáticos usados y limpios se almacenan antes de iniciar el proceso de reciclaje. Este se conecta con la quitadora de alambres, donde se retira el alambre de acero de los neumáticos, ya que este material no es necesario para la fabricación del impermeabilizante.
y este proceso se conecta con la trozadora, donde los neumáticos se cortan en trozos más pequeños para facilitar su procesamiento. La trozadora se conecta con la trituradora, donde los trozos de neumáticos se trituran hasta obtener fragmentos más pequeños. Y, se- y de paso también se conecta con la granuladora, en donde el caucho triturado se procesa aún más hasta convertirse en gránulos. La granuladora se conecta con el separador de fibras, donde se separan las fibras textiles que están presentes en el caucho. Y este se conecta también con el tarnizado, donde los gránulos de caucho se tarnizan para obtener un tamaño uniforme, lo cual es importante para la calidad del producto final. Este se conecta con el almacén de caucho reciclado, en donde un operador traslada el caucho ya procesado antes de su uso en la elaboración del impermeabilizante. Y este traslada a la envasadora, el envasador y la mezcladora, donde el caucho reciclado se envasa para su distribución y se mezcla el caucho reciclado con otros componentes para crear la mezcla de impermeabilizante. Y por último, se conecta en el almacén de baldes impermeabilizantes, donde el impermeabilizante se almacena en baldes listos para su distribución o aplicación. La presente tesis se centra en el estudio del caso de Rimland Sack, una empresa peruana con más de una década de experiencia en la fabricación de calzado, ubicada en La Esperanza, Trujillo. La empresa enfrentaba desafíos en su productividad, lo cual motivó la investigación durante el primer semestre del 2023. Quiero proceder a hablar sobre el crucigrama analítico en base a nuestra segunda tesis, la cual trata sobre el armado del calzado. Entre la descripción o los pasos para dicho proceso está el almacén de insumos, el cortado, el pintado, el perfilado, el armado, el pegado, el listado y por último el almacén del producto terminado. Cada uno con sus respectivos tiempos, los cuales están pasados a segundos, los cuales son los que se muestran en pantalla. Al igual que el crucigrama anterior, ha dado que se han usado 45 muestras de tiempo en cada uno y que a su vez cada uno ha sacado, en base a sus tiempos, ha sacado su respectiva media y inversión. Por parte del almacén de insumos, su media equivaldría a 150.1 y su desviación equivaldría a 5,81. Por parte del cortado, en base a los tiempos, su media es equivalente a 238,6 y su desviación es 5,86. Por parte del pintado, la media da un resultado de 239,5 y su desviación 6. Y así con todos los procesos o acciones que tiene esta operación. Al igual que el caso anterior, vamos a proceder a sacar los datos aleatorios en Unitab en base al cursograma anterior, el cual, para empezar, vamos a aplicar el mismo proceso que aplicamos con el de ejercicio anterior, el cual sería calcular datos aleatorios y normal. Luego procedemos a especificar la cantidad de muestras que vamos a utilizar, la cual es 45 en mi caso. Luego vamos a seleccionar la columna que vamos a utilizar. Luego seleccionamos la media que nos aparece en el crucigrama, al igual que la desviación, y procedemos a aceptar. Luego al instante van a salir diferentes valores en base a la media y a la división estándar que ha seleccionado. Luego se procede a hacer la misma ejecución por cada columna acá. Luego, para sacar una media más exacta y la desviación estándar, procedemos a ir a la opción estadística. Estadística, no, nos vamos a estadísticas básicas. De ahí nos vamos a mostrar estadísticas descriptivas. Luego vamos a seleccionar la variable o columna que vamos a usar. Luego vamos a estadísticas. Nos aseguramos que las únicas opciones seleccionadas sean media, desviación, número de valores presentes y faltantes. Aceptar. Colocamos aceptar y nos tiene que quedar esto. Nos va a proceder a quedar esto, lo cual muestra una media más exacta y una desviación estándar de cada una de las columnas. Tenemos media 1, la media de C1, que es equivalente a 150,99 y su desviación de 5,77. Lo mismo va a pasar.
Mismo caso vamos a hacer con todas las columnas restantes, o las variables restantes, para así poder hallar una media más exacta, al igual que la desviación. A continuación, voy a describir los pasos y sus conexiones. El primer paso es el inicio. Se conecta con el almacén de materia prima, donde se almacenan todos los materiales necesarios para la fabricación de calzado como cuero, tela, suelas, pegamento y otros accesorios. Y este se conecta con el cortado. Bueno, en esta etapa los materiales almacenados son cortados en las formas y tamaños necesarios para las diferentes partes del calzado, como la parte superior, la plantilla y la suela. Este se conecta con el área de pintado, donde los componentes cortados se pintan si es necesario, dependiendo el diseño del calzado. Esto incluye teñir el cuero o aplicar otros tratamientos de color. Se conecta con el perfilado y armado, donde se perfilan los bordes de los componentes para asegurar un ajuste preciso y mejorar la apariencia del calzado con la cooperación de un robot. Y en el armado se ensamblan todas las partes cortadas y perfiladas, incluyendo coser y pegar las partes superiores a las plantillas y suelas. Y este se conecta con el área de pegado, donde se aplica pegamento para unir firmemente todas las partes del calzado, incluyendo la fijación de la suela al resto del zapato. Y el alistado, donde el calzado se termina con detalles finales como la inserción de cordones, plantillas y acabado de superficie. Se conecta mediante un operador a la mesa de inspección, donde se verifica si hay productos defectuosos y si no le están, se conectan con el producto terminado y posteriormente con el almacén de producto terminado, donde los zapatos completos se almacenan y están listos para su distribución y venta. Y en cada proceso tiene las estadísticas de las distribuciones normal, la media y la desviación estándar.